Bienvenidos al podcast de la frontera. Mi nombre es Edgar y hoy nos acompaña Jael Argüelles. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo y con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, porque para nosotros es sorprendente porque tú eres, para la gente que no la conoce, ella es diputada por parte del Partido Morena aquí en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y aparte es doctora y aparte tiene el reconocimiento como la política más joven en recibir un cargo, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, en este momento es así, cada vez menos joven, lamentablemente pasan los días muy rápido, pero sí, soy en este momento la diputada local más joven. Entré con 25 años, me parece. 25 años en la política. ¿Cómo llegas a la...? Primero, para que te conozcan, tú realmente ahorita ya eres una profesional, ¿no? Tú ya tienes una profesión. Y una cédula. ¿En serio? ¿Ya tramitaste el título? Ya en cuanto salí, porque sé que iban a tratar de escarbar y tratar de demeritar lo que yo era bajo cualquier circunstancia, aunque resultara absurda o risible. Entonces ya tienes tu título. Ya Tú tengo eres mi cédula. cédula de título y ¿qué? De médico general. Médico, eres doctora. Sí. Y todavía, obviamente, pues, actualmente no ejerces, ¿verdad? No ejerzo ni he estudiado todavía una especialidad. En este momento, por cuestiones de tiempo, estoy estudiando una maestría en salud pública y un diplomado lo voy a iniciar justamente esta semana en vigilancia epidemiológica. Súper bien, súper bien. Ahora sí. ¿Cómo llegaste a la política y no estabas de antro, pisteando, pasándote la chida? Porque en esa edad como que eso es lo que se espera de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo llegas a la política? Bueno, creo que voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero creo que es la palabra adecuada bajo el adoctrinamiento, que a veces carga una cuestión negativa, un estigma, pero siento que en mi casa fue mi papá y mi mamá los que me instruyeron en un sueño. Entonces, este sueño, digamos, no empezó conmigo, empezó con dos personas que vinieron desde Jalisco a instaurarse aquí en Ciudad Juárez buscando una vida mejor. Mi mamá incluso se escapó de su casa porque no la dejaban estudiar para ser maestra. Y aquí ellos dos se involucraron en el movimiento Cepista, que en ese momento todavía no había instaurado cacicazgos, sino que eran gente que buscaban el derecho a la vivienda y llegaban e invadían espacios o terrenos que pertenecían a un privado y ahí ponían su plantita y su cortinita y de ahí no se movían. En ese momento mi papá tuvo la oportunidad de fundar una escuela primaria llamada José Martí, pues porque fue ese gran personaje iniciador del modernismo, porque pues lo que él escribía tenía una gran carga ideológica. Por ejemplo, él hablaba de que a través de nuestra raza no se nos podía otorgar ningún derecho especial, que un hombre negro no era superior ni inferior por ser negro, lo mismo un hombre blanco, y lo que nos podía separar eran los pecados hacia la humanidad. Entonces, pues mi papá también traía un gran bagaje cubano, revolucionario, y esta escuela se comenzó a construir de manera forzada porque a los kilómetros no había más que una sola primaria y ellos comienzan pues con más de 250 alumnos, pero estudiando en cascarones, en 3 aulas improvisadas construidas a partir de vigas, de cartón, de lámina. Incluso en algún momento el viento o los vendavales se llevan los techos, entonces los niños y las niñas terminan estudiando al aire libre con 3 maestros que además no se les paga e incluso teniendo que disponer de una letrina que los condicionaba incluso a enfermedades. Entonces, fíjate, es un sueño y digamos, quizá no es necesario ser letrado para tener un sueño, pero es bien importante alfabetizar si queremos la transformación pacífica de un país. Es decir, creo que la educación pública es ese gran sueño de izquierda de permitirle al hijo del obrero estudiar y levantarse de ese suelo pegajoso que muchas veces les impide avanzar. Y creo que mi papá tanto se obsesionó con ese sueño que no le importó que en ese momento el alcalde Francisco Barrios, que hablan de él como un gran demócrata, pues públicamente lo señalara como terroristas nacionales y que incluso enviara a las fuerzas paramilitares a golpearlos, tanto a él como a las otras mujeres y hombres, pues que sabían que necesitaban una escuela ahí si deseaban tener un futuro. Güey, qué difícil, porque también un servidor también le tocó
eso de agarrar una sillita y llevártela a hacer escuelas, a hacer educación, porque el gobierno extrañamente se le olvidaba poner una escuela cerca de Y era también una exclusión de tipo ideológico, porque también ahí estabas enseñando a esos hijos y era un semillero de ideas que quizá en unos años no iban a ser fácilmente dóciles, y creo que eso es lo que nos da la educación, la posibilidad de disentir, y creo que es bien importante incluso ya la contracultura que el socialismo o el comunismo del que muchos hablan. Oye, ¿cuántos años tienes en la política? Bueno, creo que Ya ejerciendo en la política, Jorge, porque de ideas políticas yo creo que ya casi toda la vida, ¿no? sí, mi papá me puso así un pañal rojo en cuanto nací, y creo que desde que tengo 10 años mi papá me llevaba a reuniones que pues yo no entendía lo que se discutía, pero estaba ahí presente. Fue, creo, hasta esta ocasión, digamos, hace 3 años como tal, que empecé en la política partidista, pero en la política de la calle y de casa, en sentarnos a platicar qué es lo que va mal con el país, creo que siempre estuve inmersa. Órale, wow, qué padre. Hijos, entonces consideras tú que en la entrevista hablábamos de que si tenías familiares en la política, como cierta clase social que sí existe, que es la clase política, que ya tienen abuelito político, padre político e hijo también en la política. ¿Tú cuentas con familiares dentro de la política o naranjas? No, no tengo ningún familiar que sea funcionario público actualmente. Cuando se le ofreció a mi papá fue cuando él tenía cerca de 50 años la posibilidad de acceder a un puesto de elección popular, y fue cuando decidió que quería impulsar a sus hijas, porque decía que él ya había trabajado en lo que tenía que trabajar, que en ese momento incluso batallaba para caminar, y que al momento de no poder tener acceso a la calle, para él se le iba a hacer imposible representar ciertas causas o agenda política, y de ahí se decidió que fuéramos quienes participáramos nosotras. Sin embargo, creo que siempre fue bien claro en el hecho de que no teníamos que traicionar, y también que no debíamos de enquistarnos en la política como una forma de vida, porque también el movimiento del CDP dio paso a que hubieran grandes líderes territoriales, pero que terminaran lucrando de esa causa y que terminaran amasando fortunas, territorio, y pues ese fue el gran debacle de una causa sumamente genuina. Nosotros pues nacimos ahí en Infonavit Casas Grandes. De hecho, tenemos ahí el Seguro Nuevo. En el Seguro Nuevo hice mi internado, y pues desde hace unos años, desde el COVID, mi papá empezó con cuidados paliativos debido a un infarto que lo dejó con muchísimas secuelas, incluyendo deterioro cognitivo y la imposibilidad de hablar. Ahí vimos también por primera vez lo costoso que era lidiar con un enfermo en casa, lo desgastante, la fatiga del cuidador, y decidimos de todos modos, incluso después de que yo tomara protesta, pues que él iba a morir ahí en esa misma casa con nosotros, que nosotros íbamos a seguir atendiéndolo en el ISSSTE al igual que todas nosotras, porque somos una familia de maestros, y que no se iba a morir en el Ángeles, se iba a morir ahí con nosotros de acuerdo a su historia de vida. Órale, qué fuerte y wow. De esos políticos se necesitan mucho. Y la verdad es que nunca como tal él accedió a un puesto de elección popular. Fue impresionante también. Sí, fue político, pero sin el cargo, ¿eh? Sin el cargo, y creo que toda esa gente fue quienes nos están pavimentando los privilegios de ahora, y que son privilegios con los que tenemos que ser bien cuidadosos para dejar algo para la gente. Oye, ¿cómo llegas a tener tu afiliación por Morena? ¿Cómo llegas al partido? Bueno. Digo, porque, perdóname. Por lo regular siempre se le pide a la militancia de que métanse al grupo, los jóvenes por bla, y sube escalando, reparte estos folletos, pásate con esta banderita. ¿Cómo es tu afiliación a Morena? Yo entro al Congreso como suplente después de que la diputada titular enferma por cuestiones de salud mental. Entro como parte del Partido del Trabajo.
sin embargo hay prácticas que no van contra mis principios, contra mis ideales, tampoco van con la forma en la que yo quiero enorgullecer a mi familia. Muchas veces incluso siento que lo que me piden implican venderme a mí misma. Entonces es cuando bajo la presión de Acción Nacional, bajo la imposición de líderes del Partido del Trabajo que intentan incluso extorsionarme, es que decido pedir la oportunidad de integrarme al grupo parlamentario de Morena y hago esa transición como una forma de protegerme a mí misma y a mi familia. Ok, entonces no estás ahí en Morena desde el principio, simplemente estás en el Hice la PT transición. y cambiaste a Morena. Así es. Ok, ahora sí, esto es, perdónenos, a lo mejor esto es parte de conocerte a ti como persona, pero pues aquí empieza lo suave del podcast, ¿no? ¿Por qué crees que es ahorita tan importante la política? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo consideras tú? ¿Por qué lo considerarías tú que es importante? Porque creo que el mundo que tenemos ahora y que se nos ha heredado con una crisis medioambiental, con una cuestión bélica de por medio, creo que todos los días, a todas horas, tenemos medios de comunicación bombardeándonos, tratando de desestimar el peso que tienen las acciones individuales, y creo que al final hacia lo que nos quieren encaminar es hacia la trampa de la desesperanza, ¿no? Por eso todas las noticias están llenas de guerra, de hambre, de crisis, de corrupción, y es una forma en la que creo que se nos trata de atrapar y de decir que no importa lo que hagamos, siempre vamos a estar así de mal. Por eso es bien importante que podamos organizarnos entre nosotros, podamos platicar acerca de cuáles son las prioridades del mundo que queremos y sobre todo no desestimar lo que pueda ser nuestra indignación y nuestra exigencia, porque lo que leía el otro día es que bastaba que se manifestaran el 3.5% de la población de un país para generar cambios estructurales. Entonces es bien importante que a la gente se le deje de tratar de convencer con una despensa, con una lámina, que la gente entienda que es necesario que nos agrupemos y que encontremos una forma de acuerparnos para seguir exigiendo una vida mejor independientemente del partido que esté al frente. Oye, ¿por qué crees? Ay, cañón, es que hablas todos esos Luis y tiene sentido, pero también hay gente que ya se desilusionó. Entonces, ahorita, pues siempre pensamos en los jóvenes, ¿por qué? O sea, ¿qué tan importante debe ser para un joven enterarse de la política? Porque debe estar consciente si él lo que quiere es estarse divirtiendo, porque también eso me llama la atención. Estás muy joven y ya estás muy, muy metida en la política. Pero ¿por qué los jóvenes deberían integrarse? Porque lo que nos han heredado, pues son los retazos de un mundo fatal, en el sentido de que no vamos a tener acceso a vivienda porque ya es inasequible, no vamos a tener acceso a seguridad social, por eso tampoco vemos un futuro reproductivo, porque pues para lo único que nos alcanza es para cuidar a un gatito y a un perrito. Es decir, que no se enfermen. No importa ya, en el mundo en el que vivimos ya no importa si tienes maestría, doctorado, sigues igualmente precarizado laboralmente. Entonces es muy importante que la forma en la que van moviéndose los países esté también influido por la perspectiva de nosotros los jóvenes y de lo que nos merecemos, porque la destrucción que generaron otras generaciones lo vamos a tener que asumir nosotros y vamos a tener que ser bien cuidadosos hasta pues la forma en la que seguimos produciendo, ¿no? Porque todos los recursos son finitos. Sí, ahorita, por ejemplo, hay mucho con lo de la Afore, ¿verdad? Ay, cañón, si los jóvenes entendieran que... Y luego, fíjate, tenemos desde luego políticos que tienen casas de 16 o 17 millones, de gobernadores que tienen una lámina de oro en su baño. Eso es dilapidar el recurso y es seguir incentivando a que haya cúpulas que se enriquecen. Y yo sí soy bien de la idea, y a lo mejor van a decirme marxista o lo que sea, yo ni siquiera creo que sea tan radical, pero creo que la ambición tiene que tener sus límites. Porque además ve a los billonarios acumulando grandes masas de riqueza que no van a poder gastar en
en nada, mientras que tenemos personas muriendo de hambre y en cuestión de precariedad total. Es muy fuerte de que, ay, o sea, que nomás están amasando fortunas para decir que son ricos, más ricos que otros, ¿no? Oye, ¿cómo los diputados, o sea, tú con tu puesto político, cómo buscan resolver las situaciones que hay aquí en la ciudad? O sea, ¿cuál es primero para entender qué hace un diputado, ¿no? O sea, cómo resuelven, cómo solucionan. Bueno, en primer lugar, nosotros nos dedicamos a la modificación de leyes, a crear nuevas o derogar algunas otras. Y en esencia, también podemos ser gestores. De hecho, algo que hemos defendido mucho desde el Partido Morena es que efectivamente no continuemos, enquistados a un escritorio, sino que rompamos esa burbuja de privilegios y salgamos a las calles. Una cuestión que a mí me interesa de sobremanera es la cuestión de salud pública y creo que es necesario que hablemos, por ejemplo, de Riquezia, que el año pasado nuestro estado fue el tercer lugar en incidencia de riqueza, sin embargo fue el año más fatal con el 50% de tasa de letalidad, es decir, en nuestro estado fue donde murieron más personas con riqueza. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es buscar alianzas, por ejemplo, con el Departamento de Ecología, con la intención de estar fumigando especialmente esas zonas con más alta marginación, como lo es Los Kilómetros, Ciudad Moderna, Fronteriza Alta y Baja. Es decir, estamos tratando de combatir la parte de la riqueza con fumigación, pero también de forma, digamos, desde nuestra diputación, pues estamos haciendo esterilizaciones de perros y de gatos para tratar de combatir la sobrepoblación. Oye, híjole, como es importante y es interesante. Uy, qué rollo. Ay, oye, ¿tú cómo mezclas tu puesto político con tu vida personal? ¿Sí tienes vida personal o nomás te dedicas a la política? Creo que no tengo mucha vida personal, pero esto ha sido así desde que me conozco. Soy una persona muy introvertida. Sin embargo, sí creo que lo personal tiene que mezclarse con lo político. No hay forma de deslindarlo porque la política es como la religión. No puedes pregonar ni hacer discursos sobre lo que no eres ni sobre lo que no vives. Entonces, creo que también es muy importante que sí consideremos el aspecto personal de algunos políticos y políticas, porque tenemos que cuidar incluso la forma en la que nos vinculamos con ciertas personas. De entrada, tenemos que cuidar que nuestras gestiones o nuestras administraciones no involucren gente corrupta, ni caer, por ejemplo, en el tráfico de influencias hacia familiares o hacia compadres. Y es algo que lamentablemente ocurre de manera reiterativa en la política. Entonces creo que es algo que los ciudadanos sí tienen que tener muy claro al momento de evaluar y nosotros tenemos que aguantar vara porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que cualquier funcionario público tiene que tener, pues, digamos, la sensibilidad para entender que está ahí para ser criticado, que va a tener que estar sometido al escrutinio público. Entonces, pues hay que ser transparentes tanto en lo que hacemos en la esfera privada como en lo público. Oye, qué difícil y changos, ¿y cómo ahí tú consideras que sí debe haber un límite dentro de lo público? O sea, ¿qué tanto debe ser de interés, por ejemplo, la vida amorosa de un político? Bueno, eso desde luego no importa porque no afecta, por ejemplo, la administración del recurso. Yo creo que sí tiene que haber un límite mientras... ¿Y cuál sería ese límite? Bueno, por ejemplo, vamos a poner la gobernadora, ¿no? Que tuvo una relación conyugal con una persona que tiene agencias de automóviles y lo que hizo fue darle todos esos contratos por adjudicación directa a gobierno del estado. Creo que eso no es válido. Sí. La cuestión de que si anda con quien ande, privado. Hasta ahí, pero sin que se beneficie de tu posición pública como funcionario. Wow, eso se me hace lógico y se me hace correcto. Pero, hijo, siempre se está hecho de que
¿Tú cómo lo ves? Si es cierto de que cada un político que no avanza es un mal político, dicen, ¿no? Sí es cierto que los políticos que se vuelven ricos. Sí, y creo que hemos llegado a un punto de conversación absurda. Por ejemplo, cuando se discutía el plan A, que pretendía, por ejemplo, disminuir la cantidad de dinero que se le destinaba tanto a la proyección de candidatos como a las elecciones, pues el único argumento en contra que generó es, ¿pero por qué? Si ahora a los políticos y políticas las va a comprar el narco. Pues es que desde ahí, desde la mentalidad que tenemos, estamos mal porque estamos incluso compadeciéndonos de políticos y políticas cuando se trata de mostrar austeridad, es decir, no tendríamos por qué estarnos preocupando de que los políticos y las políticas reciban dinero del narco. Entonces, sí hay que empezar incluso a subir los estándares del político y la política que queremos, que no entren con la intención de hacerse ricos, porque creo que Morena no está en contra de la riqueza, está en contra de la riqueza construida a partir de la función pública. Y desde luego creo que también se tiene que estar pues en contra de una ambición sin límites. Eso es cierto y ahí estamos muy de acuerdo contigo de que Y la verdad es que ni siquiera, es decir, nosotros metimos una iniciativa para tratar de disminuir los sueldos a los diputados locales y lo que te digo es que creo que es un salario muy suficiente, que está muy por arriba. ¿Cuánto se puede saber cuánto es el salario? Cerca de 70,000 pesos, pero eso no implica pues también las gestorías que te dan para tu distrito, que habrá algunos que sí los usen y otros que no. A ver. Por eso. Qué bueno que mencionas eso. Deja ver si lo entendí correctamente porque esto es importante para toda la población. Aquí en la frontera. Se le da a los diputados una lana para que hagan algo en su distrito específico. Exacto. Nosotros lo que hemos hecho es buscar pues una forma costo efectiva que nosotros consideremos que puede ser una solución que ayude a mitigar la problemática, pero que también trate de beneficiar a la mayor cantidad de personas. ¿Qué significa esto? Pues hemos estado trabajando en campañas de lentes, en tamizajes de salud visual para adultos mayores o personas diagnosticadas con diabetes mellitus. También hemos estado haciendo campañas de esterilización. Buscamos, por ejemplo, apoyar a comedores donde ahí se pueden beneficiar muchas más personas o incluso escuelas. Y ese es como nuestro enfoque, ¿no? Comunitario. Quizá no siempre dar un apoyo específico a una persona, sino más bien tratar de que podamos organizar a los vecinos y a las vecinas para que llegue a ellos algún fruto de su gestoría. Wow. O sea, y los demás diputados, o sea, ¿qué onda? Porque son bastantes diputados y muchas veces que no le están metiendo a o sea, ahorita estoy en shock porque como que no cabe en mente, o sea, sí, hay muchos diputados y no veo que diga que ver los resultados en la ciudad. Por eso nosotros siempre publicamos las redes, ¿no? Nosotros tenemos una serie de comprobantes que nos harán de servir en caso de que nos auditen, pero también por eso siempre en nuestras redes sociales, cada vez que hacemos algo, hacemos una invitación para que la gente acuda o bien directamente publicamos como forma de exponer y la evidencia. Wow, es que estamos ahí, hay alguien que va a haber de ver muchas explicaciones. Gente, sus diputados tienen lana que les pertenece. Y tienen que exigir que con ese dinero se le retribuya algo al distrito para que ellos puedan vivir mejor. Ya deberían estar pavimentados los kilómetros. Ok, ¿cómo ves actualmente a Ciudad Juárez? Ya vamos cerrando. Creo que tiene la oportunidad, entre tantas deficiencias, de ser un proyecto ambicioso. Creo que el futuro forzosamente nos tiene que hacer trabajar en ciudades resilientes, amables hacia los ciudadanos, pero respetando, por ejemplo, la jerarquía de movilidad. Por eso yo no estoy de acuerdo con algunos proyectos que se anuncian con bombo y platillo, que lo único que va a generar es que terminemos respirando más aire contaminado, porque lo que ellos quieren es seguir construyendo
más puentes y más puentes y más puentes, es decir, incentivando al vehículo motorizado, pese a que ya nuestro tráfico vehicular hace intransitable nuestra ciudad. Entonces es bien importante, por ejemplo, empezar a reforestar porque se ha visto que eso impacta en la salud mental de las personas. Hay que empezar a hacer banquetas para todos, pero especialmente con la intención de tener ciudades universalmente accesibles. Definitivamente hay que empezar a promover más el uso de la bicicleta y el uso también, más bien la posibilidad de tener una ciudad accesible que se pueda disfrutar siendo peatón, porque al fin y al cabo, la forma en la que está construida nuestra ciudad es nada más para transportar mercancía y por eso desincentiva a la persona a poder disfrutar de su ciudad. Definitivamente algo que tiene que entrar aquí es un transporte público de calidad que te haga decir, bueno, yo ya no quiero un vehículo, ya me sale mejor, más barato, más rápido irme en transporte. Al igual, por ejemplo, que sucede en algunas ciudades como la Ciudad de México. Sí. Creo que ese tiene que ser la apuesta a futuro porque ya los índices de contaminación que estamos sosteniendo, también la incidencia de cada vez más enfermedades respiratorias, nos tiene que eventualmente guiar a través de ese camino. Cierto. Te iba a preguntar qué estabas esperando para la ciudad o cómo visualizas algo mejor para Juárez, pero yo creo que me lo acabas de contestar, ¿no? Y pues ya terminamos la entrevista. Queremos agradecerte tu tiempo, que hayas aceptado venir. Pocos aceptan. Gracias. Pero ¿por qué si está bien lindo aquí? No lo sé. No, aceptan más a artistas, influencers y así que políticos. No sé por qué nos tienen miedo. Y también sacerdotes católicos. Y bueno, y pues nada, solo agradecerte tu tiempo y tu disposición. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti y espero que haya personas que me escuchen y puedan coincidir con esta visión, que se animen a participar más en la política, porque si no, efectivamente solo vamos a tener personas que decidan por nosotros, pero en contra de nuestros mejores intereses. Y muchas gracias. Este fue el podcast de La Frontera. Mi nombre es Edgar y hoy nos acompañó Jael Argüelles. Hasta luego.